estamos en hospitales, en centros de salud y en otros centros sanitarios. Formamos parte de los equipos multidisciplinares y colaboramos en el tratamiento, en la asistencia sanitaria desde un enfoque integral y biopsicosocial. Lo que pasa es que no estamos reconocidos como profesión sanitaria porque la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias no nos recoge. Pues realmente yo empecé a estudiar trabajo social porque fui a un equipo de servicios sociales municipales de la ciudad de Valencia hace muchísimos años, cuando yo era un adolescente, y no me gustó, me sentí no maltratada, pero las expectativas que yo tenía no se cubrieron. Y entonces salí enfadada diciendo yo voy a estudiar trabajo social para tratar mejor a la gente. La cara de los pacientes cuando les doy alguna información que hace que puedan ver su situación con esperanza, porque se les ilumina la cara y la gratitud que muestran me llena. Y también cuando a través de las entrevistas veo que soy capaz de fortalecer a la persona y que sale de la entrevista pues, con más capacidad para enfrentarse a sus situaciones. Y luego también hay otra situación y es el reconocimiento por los compañeros y las compañeras de los equipos profesionales. Desde que empezó la pandemia, las medidas excepcionales que hemos tomado han sido varias. Por un lado, la organización de la unidad, porque nos distribuimos en 3 equipos, el equipo de apoyo, el equipo de contención y el equipo domiciliario, para no contagiarnos entre nosotras en caso de que alguna enfermara. Y por otro lado, en cuanto a los recursos, porque se puso en marcha el hospital de campaña, los hoteles medicalizados y los CATES, que son los centros de atención temporal durante el año.